Gracias, Señor mío, por tu presencia, porque tu presencia es fiel y verdadera, mi hermano. Gracias, soberano, precioso. Oh, Santo, la vacía, mamá, y será y dirigía, mamá. Oh, soberano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo. Y dice, mire, usted va a abrir la palabra en Deuteronomio, capítulo 1, verso 2. ¿Puede bajar un poquitito nomás el tono? Y dice, esta enseñanza la dio el pastor, la palabra esta, y de ahí hice un estudio de esta palabra, porque cuando el pastor la dio, muchas veces, raramente, por no saberla hemos dado tal vez equivocadamente, porque repetimos tal vez, como dice el pastor, lo que otro repite, pero ahora lo vamos a dar conforme a la voluntad de Dios. Y dice su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Deuteronomio capítulo 1, verso 2. Dice la palabra, 11 jornadas hay de Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Amén. 11 jornadas. Vamos a hacer este estudio. Tome sus asientos. El pastor Enrique nos hizo una pregunta el otro día, un poquitito más bajito, una gotita nomás. ¿Sabe que el pastor Enrique nos hizo en Víctor una pregunta? ¿Cuántos días duró el pueblo de Israel para entrar a tierra? ¿Cuánto le tenía que haber durado para entrar a la tierra prometida? Y la mayoría dijimos 40, pero eran 11. ¿Cuántos días? 11. 11 días tenía que haberle durado el viaje hacia la tierra prometida. Y le duró ¿cuántos años? Mire usted, para asustarse, ¿no? Porque acá Dios nos va a hablar de nuestras vidas. Nos va a enseñar, dice, según la Biblia, el tiempo del pueblo de Israel hacia la tierra prometida se extiende en dos etapas distintas. Dice, ¿cuánto tiempo había de durar el viaje? El recorrido desde Egipto hasta la tierra prometida, Canaán, podía hacerse en un tiempo muy corto. Duración estimada, 11 días. Bendito sea el Señor. Referencia dice, según la Biblia, en Deuteronomio capítulo 1, verso 2. 11 jornadas hay desde Oreb, camino al monte Seir, hasta Cades Barnea. Esto indica que no era un viaje largo,
en distancia. ¿Cuánto duró realmente? En la práctica del pueblo de Israel tardó mucho más. Duración real, 40 años. Bendito sea el nombre del Señor. Referencia, número 14, del 33 al 34 y Deuteronomio 2 al 7. La razón principal fue la incredulidad. ¿Cuál es la razón que no pudieron entrar a los 11 días? La incredulidad, la desobediencia y la rebelión. Miren qué tremendo, ¿no? Dice la palabra del Señor, mire, del pueblo después de salir de Egipto, incluso luego de ver los milagros hechos por Dios a través de Moisés. Por 40 años, dice, Israel duró de la promesa de Dios, rechazó entrar en la tierra prometida. Como consecuencia, esa generación no entró, solo sus hijos lo hicieron. Bendito sea el nombre del Señor. Dice número 14, 29 al 30, dice, murieron en el desierto los que no creyeron. Dice, un camino corto puede volverse largo cuando no hay fe. Vamos a ir dando esta palabra. Vemos que en el camino de donde Dios lo había sacado, le tenía que haber durado 11 días para llegar a tierra prometida. Pero lo más tremendo de este estudio, que le salió durando 40 años. ¿Y por falta de qué dice la palabra? ¿Por falta de qué? Incredulidad, fe y la rebelión. La rebeldía, la rebelión. Y saben que a mí me impactaba mucho cuando el pastor Enrique enseñó, no dormí 2 días, hermano. Míreme lo que era. 2 días que el Espíritu Santo no me dejaba dormir por esta palabra. Para que en este día usted y yo podamos, hermanos, saber lo que es la voluntad de Dios. El viaje por el desierto le tendría que haber durado 11 días. Veo que por qué el Señor lo mete en el desierto a Israel. Una pregunta que me hacía, ¿por qué, Señor? Y el Señor me da la palabra, y a través de la palabra, hermano, para saber lo que había, ¿dónde? En su corazón. Cuando Dios nos mete en el desierto a usted y a mí, porque a mí me metió, es para saber lo que había en mi corazón. Nunca me voy a olvidar cuando la profecía se me había dado y me habló por medio de las profetas. Yo ese día iba caminando, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Cuando yo llegué a la iglesia, háblame, Dios. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me siento enferma? ¿Por qué no tengo plata? ¿Por qué se nos rompió el auto? ¿Por qué mis hijos se apartaron de ti? Quiero saber, Señor, necesito saber. Estoy orando, estoy haciendo lo que tú me dices que haga, pero todos estos momentos malos han venido sobre mi vida, pero yo necesito saber. Y sabes que cuando llegué a ese momento, terminó de predicar, se me acercó la esposa del pastor chileno y me dijo, tú le estás preguntando al Señor y le estabas viniendo, le venías diciendo a Dios, háblame, Señor, háblame. Y hoy dice el Señor que te va a hablar. El diablo te ha pedido, me dijo. Y vas a llorar mucho y vas a sufrir mucho, pero tengo que saber qué hay en tu corazón. Después de haber pasado la prueba y la lucha, dice, quiero saber si me vas a seguir adorando o no me vas a seguir adorando. Y ¿sabe lo que a mí de esa palabra lo que más me impactó? Fue que dijo así, el diablo
porque tú eres mía. Y eso para mí me impactó. Para mí llenó mi corazón. Porque yo dije, Él me ama. Él me ama y Él es bueno. Y si voy a pasar esta prueba, ayúdame a pasar por ese desierto, Dios. Y ¿sabe qué, hermano querido? Mi hija me llegaba a decir hasta te odio, mamá, me decía. Te odio, nunca has estado conmigo. Vos estabas con todos los hermanos de la iglesia, menos conmigo, por eso te odio, me dice. Y yo me acuerdo que ella iba atrás en el auto, el pastor manejando, ella iba enferma, mi hijo la había cargado, mientras mi hijo la había cargado, la había metido en el auto, ella me iba diciendo te odio delante de mi esposo, delante de mi hijo, y mi hijo me decía no me lo apunte más, y yo iba delante del asiento, iba escuchándola, y iba diciendo pero yo te amo, y ella me decía yo te odio, y yo le decía yo te amo, y ella me decía yo te odio, y dentro de mí había un quebranto, una angustia. Usted no sabe, hermano, dentro mío que su propia hija le diga que le odiaba. Yo sentía un dolor muy grande, pero Dios necesitaba saber qué había en mi corazón. Y ¿sabe qué, hermano? El propósito más grande que Dios metió al pueblo de Israel por el desierto es para saber qué había en el corazón. Y si estamos en ese desierto, y muchos, hermanos, nadie dejará de no pasar por el desierto. Todos pasaron por el desierto. Jesús pasó 40 días en el desierto. Si Él pasó por el desierto, nosotros también pasaremos. También pasaremos por ese desierto. La jornada de que le tenía
dio. Si Dios le mandaba el pan, el maná del cielo, un pan que nadie había comido, hermano, se lo han guardado en la caja, hermano, donde están los 10 mandamientos, a ese pan, porque nadie lo había comido, porque era mandado del cielo y ellos lo comieron. Pero aún así dudaban de Dios. ¿Y cuántas veces el Señor te ha bendecido y me ha bendecido? Pero cuando pasamos por un momento difícil decimos, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es verdadero? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será? Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Dice, la desobediencia retrasa la promesa. ¿Cuánta promesa usted ha recibido de Dios y usted no, todavía hasta el día de hoy no la ha podido recibir? ¿Cuántas veces te habla el Señor, tus hijos son míos? Y todavía por ahí no las podemos recibir por la falta de incredulidad, ¿verdad? O falta de fe. Perdón, por la falta de fe, por la incredulidad, por la dureza que hay en nuestros corazones. ¿Cuántas veces el Señor nos habla, hermano? Y no podemos recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. La otra vez Carolina me dijo, mamá, soñé algo. A ver, contame, le digo. Me dice, soñé que te entregaban en tal año el terreno que el Señor te ha prometido. Pero cuando leía vos el escrito decía, en el 2026 tenía que haber sido entregado. Pero duró 3 años más después, me dice. Entonces yo me ponía a ver y dije, ¿por qué? Y ella me decía, se atrasó. Y yo dice, ¿por qué? Mi mamá lo tenía que haber recibido mucho más antes al terreno. ¿Por qué lo recibió después? Por la falta de fe, que muchas veces dejamos entrar en nuestro corazón. Muchas veces dejamos entrar la falta de fe en nuestro corazón. Yo le podía decir anoche en la oración, le hice este estudio primero a ellos, y le decía que cuántas veces el Señor nos ha prometido algo, pero no lo recibimos por falta de fe. Mira, hermano, yo me acuerdo y lo ponía, por ejemplo, la conversión de mi esposo. Mi pastor me dijo, ¿sabe qué me dijo mi pastor? Vamos a orar por tu esposo. Vamos a orar por él. Y vamos a orar de madrugada. Y vos que sos la interesada te tenés que levantar a orar por tu esposo. Y hermano, ¿quién es la interesada? Era yo, no mi pastor. ¿O no? Era mi familia. Pero sin embargo ellos me dijeron, te vamos a ayudar a levantarnos a las 6 de la mañana y a clamar por él. Hermano, mi pastora me decía, vas a orar en la sábana. Yo le oraba en la sábana. Vas a orar en la camisa. Yo le oraba en la camisa. Le vas a orar a él. Yo le oraba a él. Pero ¿cuántas veces desde aquí a usted se le enseña esa cosa y usted no lo hace por práctica? No lo toma por práctica. Aquí está la teoría, vaya afuera que está la práctica. Y hermano querido, ¿cómo puede ser que en 15 días, menos de un mes, él ya estaba dentro de la iglesia? Menos de 15 o 20 días de oración, él ya estaba dentro de la iglesia. Un hombre que decía,
Dios. Vi al Señor en su hermosura ayudándome. Y sabe que, hermano, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque usted no está saliendo de ese proceso y se golpea siempre con la misma piedra. Porque no pudiste ser aprobada. No pudiste ser aprobada. Por eso estás llorando, estás sufriendo y vuelve a pasar la misma historia de siempre. Que te vive pegando, que te vive insultando, que te vive diciendo cosas. Y si usted no entiende hoy, con esta enseñanza, cómo salir del proceso, usted va a pasar toda su vida y puede terminar muerta en el desierto. Eso es lo más terrible. Porque la gente no pudieron salir del desierto. Solamente 2 personas de la misma edad que ellos salieron del desierto. 2. Caleb y Josué. Son los únicos de la misma edad de ellos que pudieron salir del desierto. Pero todos los demás quedaron muertos en el desierto. Hasta Moisés, hermano, no pudo salir del desierto. Vio la tierra prometida de lejos, pero no pudo salir del desierto. Porque la rebeldía del mismo pueblo afectó a su pastor. ¿Entiende? La misma rebeldía y la incredulidad que el pueblo tenía lo hicieron enojar al pastor que lo estaba llevando. Y él se enojó por ver la
nube no podía ver la gloria de Dios. Estamos muchas veces tan cegados que teniendo la presencia de Dios no podemos ver la gloria de Dios. Sintiendo la gloria de su presencia, la gloria de Él, no podemos ver. No podemos palpar. No podemos recibir. Entonces es el tiempo que recibamos. ¿Lo quiere usted? La desobediencia retrasa la promesa. Dios es fiel, pero también corrige. Dios es fiel, pero también Él no va a dejar pasar nuestras rebeliones. Él no va a dejar pasar las murmuraciones. Él no la va a dejar pasar, hermano. No se la dejó pasar a la hermana de Aarón. Tampoco nos dejará pasar a nosotros con murmuraciones. El pueblo de Israel entró en murmuración. La murmuración no es buena, hermano. La murmuración te está haciendo perder la tierra prometida. Te está haciendo enfermar la murmuración. Te está haciendo perder lo que Dios tiene para ti, para mí. Usted y yo debemos pedirle a Dios que sujete nuestra lengua para no murmurar. Y no murmurar contra el siervo, la sierva del Señor. Moisés, mire, Moisés, un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre pacífico, era uno de los más pacíficos de la tierra, pero sin embargo, así su propia hermana murmuró contra Moisés y salió diciendo: ¿será que Dios habla por la boca de este hombre? ¿Será que Dios habla realmente por la boca de él? Empezaron a murmurar. Y la murmuración te hace daño, no te deja recibir el milagro. Y usted dice: Dios, ¿por qué no recibo el milagro? Suelta las murmuraciones, suelta la rebeldía, suelta la falta de fe, que en este año que viene vas a recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para tu vida y la mía. Estamos entendiendo. ¿Entendemos o no entendemos? Un proceso que le duró, tenía que haberle durado 11 días, le duró. Un proceso, ¿cuántos años ya lleva? Diga la verdad, dígale, nómbrelo en su mente. Ya llevo varios. Ya sé cuánto. Y no puedo salir de esta. Quiero, pero no puedo. Y claro, no vas a poder hasta que no suelte lo que tienes que soltar. No saque lo que tienes que sacar. Entró la nueva generación a la tierra prometida y recibió la promesa de Dios. La nueva generación, gente que creía a Dios, gente que aunque no habían visto los milagros, el otro había visto los milagros, había visto el mar abrirse, había visto las plagas, pero no pudieron entrar. Y los otros no habían visto nada, pero entraron a la tierra prometida. ¡Qué diferencia, hermano! No veían nada, pero veían con los ojos de la fe. No pudieron ver, pero con los ojos de la fe lo han visto. Con los ojos de la fe recibieron. No habían visto el mar abrirse. No estaban ellos cuando el mar se abrió. Pero recibieron la bendición de Dios. Por eso la Biblia dice: los postreros serán primeros. Porque nosotros muchas veces hemos visto que Dios sacó a nuestra familia de la enfermedad. Yo vi, hermano, un día que mi propia madre estaba 30 días ya internada. Y esa noche le dije: Dios, no puedo dormir de la angustia. No puedo
visto la gloria de Dios, hemos visto los brazos fuertes de Dios peleando por nosotros. Pero se te está retrasando la bendición, se te está alargando la bendición, se te está retrasando la bendición. Tal vez dice usted, mi economía nunca avanza, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay un por qué. Hoy te dice el Señor el por qué. Saca las murmuraciones, saca la rebelión, saca la incredulidad y saca la falta de fe, y tu economía en el 2026 será diferente. Y usted dirá, pero si Dios me quiere tener pobre, dice que quiere tenerme sufrido. Mentira del diablo. Yo leí muchísimas veces la Biblia y la sigo estudiando todos los días, la medito de mañana y de noche. Y su palabra dice, y esta bendición le seguirán a los que conforme a mi voluntad caminen. Muchas veces nos queremos justificar por no decir que ya llevo muchos años en ese proceso y no puedo salir, y nos queremos justificar que Dios no quiere así. No. Dios no te quiere pobre toda tu vida. El que te quiere pobre toda tu vida es el diablo. Pero Cristo te prometió que Él te bendeciría, que Él te ayudaría a salir de ese proceso para que puedas recibir la leche y la miel. Dios le decía al pueblo, yo quiero que ustedes reciban la leche y la miel. Yo quiero que reciban esa tierra prometida. No le dijo en el cielo, le dijo que quería que en vida ellos la recibieran. Sí, también. Pero dice su palabra que los que obedecen a Dios, las bendiciones, la recompensa será acá en la tierra y allá en el cielo. Eso dice su palabra. Su palabra no puede mentir. Su palabra es fiel y verdadera. Usted y yo tenemos que recibir un año 2026 lleno de bendiciones en nuestra mente primeramente. Una mente sin esclavitud. Si usted quiere volver a Egipto, está en problemas. Si usted quiere volver al mundo, quiere volver atrás, está en un grave problema. Porque usted está haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo. Está queriendo hacer lo que hizo el pueblo de Israel, volver a la esclavitud, volver al pecado, volver a la mentira, volver al engaño, volver de donde Dios te ha sacado y me ha sacado. Pero Dios quiere que usted y yo recibamos. Y yo quiero recibir. Y si no me dejo dormir el Señor, porque Dios me dice, tú tienes que recibir. Pero saca lo que tiene que sacar de tu corazón también. Saca la falta de fe. Saca
me pasó la edad y todavía estoy aquí. No me he ido ni a la China ni a ningún lado. No he salido a tomar ni café. Está el problema. Es porque hay algo en tu corazón que no te deja avanzar. Hay algo en tu vida. Ya no le eches la culpa al tío, al abuelo,